César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Bienvenidos, somos la familia Vallejiana 2. En esta oportunidad explicaremos a profundidad sobre la vida de nuestro poeta y escritor admirable, César Vallejo. Vallejo creció en un lugar modesto, donde vivió las dificultades de la vida rural y los problemas económicos de su familia. Desde joven se sintió atraído por la literatura y la poesía, usándolos como una forma de liberación para expresar lo que sentía. Nuestro poeta comenzó su estudio en Santiago de Chuco, que tan solo contaba con una escuela primaria donde concurrió el poeta. Ya a los 13 años, al no contar con una escuela secundaria, el joven Vallejo tuvo que emigrar a la ciudad de Huamachuco a seguir su estudio en el Colegio Nacional de San Nicolás. En 1908 terminó el colegio y inició su estudio universitario tanto en Trujillo como en Lima, pero tuvo que abandonar por temas económicos hasta el año 1913, donde retomó su estudio en la carrera de letras, graduándose de bachiller en 1915. Desde ese mismo año hasta el año 1917, estudió Derecho mientras trabajaba como profesor en algunos colegios, entre ellos se encuentra el Colegio Nacional de San Juan. Fue injustamente acusado de participar en un incendio y saqueo en Santiago de Chuco, Perú, así como un levantamiento en la cárcel. A pesar de la falta de pruebas convincentes y la confirmación de varios testigos de su inocencia, Vallejo fue encarcelado durante 3 meses. Tras un levantamiento en la cárcel en protesta por su detención, su hermano también fue acusado, pero los cargos fueron retirados por falta de pruebas. A través de la apelación de un abogado se demostró la inocencia de Vallejo, aunque este injusto episodio sigue siendo una mancha en su historia. César Vallejo llegó a París en 1923 con la intención de estudiar filosofía, pero tuvo que trabajar en diversos empleos para poder subsistir. En 1925 publicó su exitoso libro de poemas Los Heraldos Negros, que destacaba por su lenguaje innovador y exploración de poemas como la muerte y el amor. Se unió al Partido Comunista Peruano en 1929, lo que resultó su expulsión de Francia en 1930. Tras un breve tiempo en España, regresó a París en 1932. A pesar de enfrentar una enfermedad y pobreza, Vallejo siguió escribiendo su poesía hasta su fallecimiento en 1938. Su experiencia en París ejemplifica cómo la migración puede enriquecer la obra de un artista, ya que encontró inspiración en un ambiente propicio para desarrollar su talento poético y convertirse en uno de los mejores poetas más importantes del siglo XX. ¿Cómo aborda César Vallejo la temática de la discriminación y la injusticia social en sus obras? Los Cainas es una novela breve escrita por César Vallejo y recopilada en la segunda parte de la colección de cuentos Escala 1923. En este relato, el reconocido poeta busca reflejar los estigmas hacia una persona de origen indígena. La obra relata cómo se puede estigmatizar a una persona por su origen cultural y étnico. Además de que salir del pueblo marginado te da una nueva visión estereotipada de tus propios paisanos, señalándolos de locos y primitivos. Con la metáfora de marginalización y resistencia de estos pueblos, además de la silenciosa injusticia social y en símbolo de la búsqueda de justicia y libertad. ¿Qué sucesos y de qué manera César Vallejo aborda la degeneración racial en Los Cainas y cómo se refleja en la representación de los personajes indígenas? En Los Cainas tenemos que afrontar una dura realidad. La pobreza no se trata solo de no tener suficientes cosas, sino también de no recibir un trato justo y no tener la oportunidad de vivir una buena vida. La desigualdad social es un gran problema que perjudica a las personas que ya están pasando apuros.
Este trabajo nos desafía a pensar en cómo el sistema de privilegio y poder y mantiene a algunas personas en el poder y a otras en el poder, y a comprender que todos tenemos un papel que desempeñar para hacer que las cosas sean justas para todos. Nos insta a ver la verdad sobre aquellos que son ignorados y maltratados por un sistema que solo se preocupa por unos pocos elegidos y deja atrás la mayoría. Cuando pensamos en los Keynes, recordamos la importancia de denunciar la injusticia, luchar por la igualdad de oportunidades y luchar por un mundo donde puedan vivir con respeto y optimismo. Este trabajo nos recuerda que todos tenemos un papel que desempeñar en lucha contra la pobreza y la desigualdad, y que trabajando juntos podemos crear un mundo mejor para todos. En la taberna del pueblo se encontraba Luis Urquizo y su primo Jacinto. Durante la conversación, Urquizo mencionó un caballo magnífico y grandioso que él había podido montar en los Andes de su pueblo. Empezó a comportarse de una forma extraña y su primo Jacinto lo tomó de loco. Después de un largo tiempo estando lejos del pueblo, Jacinto vuelve a visitar a sus padres. Su madre es la primera en ir a su encuentro. Ella se encuentra agradecida de volver a ver a su hijo, pero la sorpresa de Jacinto es encontrar a su padre en un estado deplorable. Jacinto está desconcertado, pues aquello que llamó loco en Luis Urquizo ahora lo encuentra en su padre. Después de unos días, no le queda más que aceptar la realidad, pues su padre, al igual que su primo Urquizo y todas las personas que provienen de su pueblo, son encerradas por las personas del afuera y estigmatizadas como personas irracionales. Jacinto logra entender que no importa de dónde provengas, eres un ser humano y debes de ser aceptado como tal. No importa si eres de las profundidades de los Andes del Perú o si vives en la zona más prestigiosa de ella. Eres un ser humano que debe ser tratado con valor y respeto. La reflexión en Los Keynes es que es un cuento corto del escritor peruano César Vallejo, publicado en 1923. Se considera una de sus obras más importantes y enigmáticas, ya que en el cuento se explora temas como la muerte, la religión, la culpa y la redención, utilizando un lenguaje poético y simbólico. En la obra de Vallejo se destaca el sufrimiento humano y la discriminación ante una sociedad neoclasista en el Perú. Esto evidencia la lucha que enfrentaron los personajes en la búsqueda de justicia. Actualmente estos problemas siguen siendo relevantes en nuestra sociedad en la búsqueda de igualdad, de oportunidades y valoración cultural. Esto evidencia que el cuento Los Keynes tiene resonancia hasta el día de hoy en la crítica social peruana.
¿Considera usted que las obras de César Vallejo reflejan la discriminación que aún persiste en la sociedad actual? Soy la magíster Beatriz Cervantes Alvarado. La realidad refleja lo que él sufrió. En función a lo que él sufrió, en función a sus vivencias, el escritor refleja más bien. Podemos decir que había crítica social y política. La obra de Vallejo no solo explora temas existenciales, sino que también realiza una fuerte crítica social y política. El asilo de Magdalena puede verse como una representación de las instituciones represivas y deshumanizadoras que existen en la sociedad, mientras que la locura de los personajes podría ser una metáfora para la alineación y el control que ejercen los poderes dominantes sobre